grabando. Sí, que dice que Buenas inicia noches, la sesión, don sí. Edward, don Luis. Esta es una reunión precisamente en función del acompañamiento que estamos haciendo frente a la tesis de grado denominada, ¿cómo es que llama, don Luis? La apropiación de la metodología de la indagación en la práctica docente mediante la implementación de una unidad didáctica para la enseñanza de la representación de los números fraccionarios en grado tercero. Don Edward, ¿usted no nota que está muy larga? Sí, se llama metodología de la indagación en la práctica docente al enseñar la representación de los fraccionarios en grado tercero. Correcto. Don Luis, eso. Resulta de que en atención a la recomendación o la solicitud hecha por la doctora Vivian, que estaba muy largo y que el nombre pues ya era muy común para todos los trabajos porque pues precisamente ustedes ya están dentro de los últimos que se gradúan, entonces ya los jurados reciben los títulos y ya no ven la diferencia entre el uno y el otro. Entonces le propusimos ese nombre. La idea es que yo les mandé el documento con ese nuevo título por si Sí, ustedes ahí está. miraban que recogía lo que habíamos planteado. Una vez que yo recibí el documento, consideré que ustedes lo habían aprobado, entonces lo dejamos así y así se fue. Así lo radicamos y así en este momento incluso me llevó a la invitación, a ver, me llegó la solicitud del documento. Recuerden que como la tesis pesa más de 25 megas, entonces queda en Google Drive como compartido. Entonces me pidió acceso a alguien que no sé quién es, un Cristian, no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿qué trato de especular con eso? De que significa que ya lo están leyendo otras personas, ¿sí? Sí. Supongo, oficialmente no me han dicho nada, sino que iba a revisar correo ahorita, mirar si de pronto ya, pues, habían comentado algo oficial. El hecho es que yo infiero de que ya están leyendo la tesis, entonces con ayuda del Señor vamos a esperar a ver qué recomendaciones nos hacen. De todas maneras, profes, les recuerdo, es un documento en construcción y como tal, pues tenemos que estar abiertos a todas las observaciones, recomendaciones que nos hagan. Yo quiero tratar de comentarles de que dentro de las observaciones que la doctora nos hizo, era que enviáramos el documento a corrector de estilo. Pues la verdad, mis profes, yo quería era poner a rodar la tesis y esperemos, si de regreso nuevamente piden corrector de estilo, ahí sí les pido el favor de que se comuniquen con alguna persona de la maestría, como decía la doctora en el correo, funcionarios de la maestría que se han dedicado precisamente a esta parte de corrección de estilo. Por ahora, digamos que yo asumí la responsabilidad de mandarlo así, ¿sí? De tal manera que economizábamos tiempo, y si ya es solicitud de jurados, pues lo hacemos pasar por estilo, porque de todas maneras el corrector de estilo, pues si es una persona conocedora del tema, la verdad uno está tranquilo porque no se alejaría de la temática, pero los correctores de estilo cuando no conocen del tema, ellos se pegan de la lingüística y el sentido de las cosas empiezan muchas veces a cambiar, entonces casi que le tocó volver a revisar el texto completamente cuando vuelve de corrección de estilo. Entonces era como para... Perdón, ustedes entonces nos sugerirían a quién le enviamos para corrección de estilo. Ah, no, que comunicarse con Eliana, que Eliana les dice quién. Pero ya no lo vamos a hacer. Pero mire, profe, óigame, pero sucede que el año pasado se trabajó con una muchacha, Estefanía, ¿sí? Y Estefanía me dijo que si se necesitaba otra revisión, se la mandáramos, porque inclusive nosotros ya le pagamos a ella, ¿ya? Y entonces ella está pendiente. Pero, es decir, ustedes le pagaron estilo a un documento que le han mandado a la doctora Vivian. Sí, señor. Vea, porque es que nosotros supuestamente, profe, ya la habíamos terminado, la tesis, ¿sí? Y la profe Vivian ya mandó que le hiciéramos eso. Eso fue que nos dijo el profe Palechor. Ya, entonces mandamos a hacer eso y después fue que quedamos con usted, ¿ya? Y empezamos otra vez. Sí, por eso también está lo del abstract, porque también en ese momento también nos dijeron que también el abstract debíamos mandarlo a hacer. Eso. Entonces ahí va. Sí, bueno, sí, mi profe. Entonces ahí es donde yo trato como de maximizar recursos, ¿sí?
Mire, por ejemplo, ustedes le pagaron a una persona y el texto todavía no estaba, digamos, en la estructura esperada. Entonces ahí es donde uno dice, no, esperemos hasta el concepto de jurados, donde ya el texto ya está más depurado y después de que atendamos las observaciones de jurado, ahí sí mandamos a estilo, pero ya es un texto Sí, muy señor. filtrado, ¿cierto? Entonces, en eso yo les pido por favor, entonces no le manden a Estefanía todavía, por favor, ¿sí? Ok. Esperemos Sí, a que señor. los textos vengan de la maestría con las observaciones de jurado. Esperemos eso. Entonces, ajustamos los textos, cambiamos lo que haya que cambiar y en ese instante, antes de devolverlo a jurados para ver si ellos encuentran a satisfacción las observaciones, en ese momento sí le hacemos pasar por estilo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con esa? Sí, Sí, señor. profe, sí. Listo. Bueno, entonces yo no sé en qué dinámica ustedes prepararon la actividad porque la idea es que hablemos de capítulo 1, 2 y 3 en términos de defensa. ¿Ustedes hicieron algún Sí, tipo de simulacro, por favor, para yo saber sí. cómo dinámica la actividad? Sí, nosotros estuvimos Bueno, haciendo una actividad de simulacro en la cual pues pretendíamos que de acuerdo pues con el tiempo que tenemos, demorarnos 3 o a lo sumo 4 minutos en cada capítulo. Entonces estuvimos trabajando el capítulo 1 en atención a la defensa del capítulo 1 en atención a ese parámetro más o menos. De Correcto. hecho, nos tomamos el tiempo y sí nos gastamos entre 3 minutos y 3:40, así más o menos. Eso. ¿Pero ensayaron capítulo 1, 2 y 3 o cuál ensayaron? Solo ensayamos capítulo 1, al ¿cierto, 3, Edgar? 3, Ah, 3, el el 3. 3, el Sí, 3. sí, el diseño de la Sí, investigación. sí. El capítulo de metodología, sí. El de la Sí. metodología. Lo que pasa es que la idea es que hagamos el ejercicio en secuencia, 1, 2, 3. Sí. Antes de Sí, creo entrar que a la... como estábamos, como creo que Edward estaba con la actividad de usted, para usted del trabajo sobre diseño de la investigación, sobre metodología, entonces estuvimos practicando justamente eso. Bueno, pero entonces hagamos el Profe, ejercicio. pero yo Sí, le digo algo. señor. Profe, vea, yo he estado también acá en la casa, he estado mirando el 1, el 2 y el 3. Sí, y tengo por ahí algo que saqué, ya que es con lo que he estado estudiando. Si gusta, miramos eso y si le parece bien, entonces se lo comparto a Luis, pues, para que él también estudie de allí. ¿Qué me dice? Yo Eso. también tengo un pequeño Entonces, resumen del capítulo 1. hagamos una cosa. Don Edward expone 1 y 2 en este momento, ¿sí? Si en la exposición de Sí, don señor. Edward, don Luis considera que debe ajustar, incrementar algo, interviene. Y luego don Luis sustenta el capítulo 3. Y desde ahí yo ya hago retroalimentación. ¿Vamos con esa? Listo. Listo. Entonces, Hágale. don Edward, en la parte derecha de la pantalla dice mostrar mi pantalla. ¿La estás viendo a la derecha? Eso. Sí. Si le haces clic en mostrar, cuando mueves el puntero en la ventana, ¿sí? Sí, de profe. Meet, mostrar pantalla, aparecen Mostrar. 3 puntos. Sí, Sí. sí, sí, profe. Ajá. Dice Eso. toda la pantalla, una Eh, ventana. entonces, Y una ventana. dale por favor pantalla completa. Ujú. Y cuando le Ya. des pantalla completa, Dice vuelve compartir otra toda la vez. pantalla. Eso. ¿Le da a compartir entonces? Eso, para que me compartas la pantalla. Esa es la que estamos buscando, don. Sí. En este momento sería don Eduard, que es el que va a arrancar primero, ¿cierto? Aquí no me deja Sí, compartir a sí. mí, sí. Ah, no, tranquilo. Entonces, por eso, que arranque don Luis, don Eduard primero. Entonces, Ujú. compártalo. Pero espera un momentico porque no veo ahí, no me salen Sí, en venga, que compartir no me da. Vea, yo me voy por acá, sí, a sí. mí tampoco me da compartir, doctor. Tranquilo. Vea, mostrar pantalla. Y cuando le Ajá. dan mostrar pantalla, aparece, búsquelo por ahí, la opción Sí. compartir. Hay dos opciones, dice tocar toda la pantalla y una ventana. Entonces se le da toda la Toda la pantalla, pantalla. ¿sí? Nada más. Dale donde dice Y toda la luego le da pantalla. compartir. Eso. Sí, Y no, cuando le aquí dice toda la no. pantalla, por ahí debe aparecer compartir pantalla. No, profe. Sí, a mí, Sale aquí sí. Ah, una ya, ventana. a mí ya me abrió acá.
Hay que esperar a ver si le abre, Mena. Pero no me da. Ya, porque dice compartir y cancelar. Sí. No, Nada más. esa es. Entonces, hazle clic a esos cuadritos que están por dentro. Y ahí se va a activar la palabra compartir. Ya. Ah, listo, sí. Listo, profe, ya. Eso. Correcto, ya está llegando. Perfecto. Listo, don Edward. Bueno, profe, entonces voy a buscar Entonces, vea, mi archivo. lo que vamos a hacer es lo siguiente, por favor. Vamos a cerrar video para que mejore la señal. ¿Listo? Entonces, en el botoncito donde dice la pantallita de video, yo voy a cámara. activar video del mío. Entonces, eso ayuda a la conexión. Aquí dice que Mena se desconectó. Ah, Aló, le hizo el rojo. Sí. Cerró la llamada. Sí. Eso, Sí, Mena se desconectó. por cerrar la cámara, cerró la llamada. Esperemos un momentico, que vuelva a hacer el ejercicio. Ahí dice desactivar cámara, ese día es desactivar cámara. Eso. Entonces, ahora cuando él vaya a empezar a hablar, vamos a desactivar, eso, ya está entrando. Entonces, vamos a desactivar nosotros dos. Nosotros dos vamos a desactivar cámara. Micrófono y cámara. Y el único que va a tener micrófono abierto va a ser don Edward. Eso. Listo, don Edward. Ve que le hicimos clic a cerrar llamada, ¿cierto? Sí, le dio cerrar llamada, salir de la llamada. Eso. Sí, enseguida está el icono de la cámara, le da ahí, Mena. Ah, no, ahí le damos nosotros. No, la idea es que también él cierre cámara. Ah, ya, ajá. Si no vamos a trabajar con ya vimos que los tres que estamos reunidos. Ya nos dimos las Voy a desactivar entonces, listo. Sí, espera un segundito, yo listo. Busco ahí Ya desactivé mi cámara. Excelente. Busco Ahí mismo siente uno la voz de la persona. Se vuelve más... ¿Se siente manite? Sí, claro. Donde dice mostrar mi pantalla, ahí enseguida después del icono de cerrar la llamada, está un icono de una cámara y enseguida dice mostrar mi pantalla. Entonces... Sí. Y ahí ya le da toda la pantalla, le da compartir tu pantalla. Ya, lo que pasa es que estoy buscando, Luis, ya estoy buscando lo de la presentación. Ah, te entiendo. Sí. Ya está abriendo la presentación que yo monté. Listo. ¿Sí la logran ver allá? ¿Sí la están viendo? No nos has compartido tu pantalla, todavía no la has compartido. Es decir, como compartir primero pantalla. Eso, como cerraste la llamada, tienes que volver a repetir los pasos. Mostrar mi pantalla. Toda la pantalla. Compartir. ¿Sí lo ven allí? Ahora sí está llegando. Eduardo Mena, eso. Apropiación de la metodología de la indagación en la práctica docente para la enseñanza de la... profe, pero no es esta. No es esta. Qué pena. Tranquilo. No es esta, porque yo ya la como... Pero un momentico, yo la busco aquí. Tranquilo. Bien padre. Marzo... Bueno, ya está abriendo. Bueno, esta sí es. Ahí está abriendo ya PowerPoint. Es metodología de la indagación en la práctica docente al enseñar la representación de fracciones en grado tercero. Bueno,
Sí, ¿Ya se me señor, ya. alcanza a ver? Entonces, si tú lo pones presentación, pues ya es común y corriente. Como siempre pones pantalla completa de PowerPoint, como quien dice, iniciar la presentación como si estuvieras proyectando por video. Ya, así. Eso ahí. Sí, ya. Bueno, Mira, ahí está. profe, bien pueda. Bueno, entonces dice así. Por el surgimiento y formación tanto de nuevos líderes como de la comunidad en general, Céspedes y González cree que las formas de enseñanza y aprendizaje exigen cambios que ayuden a entender lo que sucede en la escuela y en los procesos. Debido a eso, la práctica docente se debe investigar en su entorno natural. Ya. En los resultados de las pruebas Saber 2016 se observa que las instituciones educativas Sagrada Familia y Santa Elena presentan dificultades en el uso de fracciones comunes para describir situaciones continuas y discretas, lo que abre posibilidad a que se produzca este hecho porque ninguno de los docentes tiene estudios de pregrado en matemática. Según Beley, un docente marca la diferencia si se encuentra disciplinar y pedagógicamente preparado respecto del qué enseñar y cómo enseñar. Entre las investigaciones consultadas con problemáticas similares, tenemos la de Gómez, en la que se implementó la metodología de la indagación, contribuyendo al avance de la conceptualización de los principales elementos en los que se fundamenta el diseño y desarrollo de la asignatura matemática. Otra investigación es la hecha por González Weil, quien utilizó la teoría fundamentada y concluyó que el profesor es fundamental para lograr una educación con calidad. Por otra parte, Guacanemes hizo una investigación con docentes de matemática y entre sus conclusiones quedó que aún hay docentes cuya práctica es muy incipiente y se sugiere por esto que se haga un automonitoreo de sus prácticas de aula. Ya, lo que efectivamente hicimos y lo denominamos visión retrospectiva, ya constituyéndose esto en un antecedente que caracterizó el actuar docente de los investigadores y sirvió como punto de partida antes de iniciar con el proceso de maestría. Al hacer el análisis de esta visión retrospectiva, concluimos que los docentes se centraron en preguntas sin objetivos concretos de aprendizaje. En este sentido, surge la pregunta de investigación. ¿Cuál es la apropiación de la metodología de la indagación en la práctica docente al implementar una unidad didáctica para la enseñanza de la representación de los fraccionarios en grado tercero? Y un objetivo general: analizar la apropiación de la metodología de la indagación en la práctica docente al implementar una unidad didáctica para la enseñanza de la representación de los fraccionarios en grado tercero, ya a través de los objetivos específicos. Identificar, describir y conocer la apropiación de la metodología de la indagación en la secuencia didáctica, competencia científica e interactividad al implementar una unidad didáctica para la enseñanza de la representación de los números fraccionarios en grado tercero. En el capítulo 2 tenemos el marco teórico. A ver, el marco teórico. Bueno, uno de los referenciados en el trabajo de tesis es quien manifiesta que para la enseñanza del objetivo matemático, en este caso,
ya la representación de los fraccionarios, era importante conceptualizar con el niño aspectos como medición, cociente, razón, parte, todo, aspectos considerados también por el Ministerio de Educación Nacional, específicamente en los lineamientos curriculares. En este orden de ideas, dentro de la investigación, como lo dice el problema y el objetivo general, la práctica docente se convirtió en el eje central, la cual es entendida desde ella como las actuaciones del docente al interior del aula. También dice de ella que el docente no es que no planee, sí lo debe hacer, pero únicamente va a planear lo que sucede dentro del aula. Por este motivo aparece para nosotros un autor fundamental que es González Well, quien nos dice que para estudiar la práctica docente se debe caracterizar ya en 3 categorías básicas: secuencia didáctica, competencia científica interactividad. Ya, de igual forma, el problema contemplaba la metodología de la indagación, que es entendida por Harvey como las estrategias que el docente utiliza a partir de una pregunta. ¿Por qué? Porque lo que se estaba utilizando, porque lo que se estaba analizando de la investigación es la metodología de la indagación y cómo hace su apropiación de la práctica docente, que para Sánchez, Usuriaga y Palechor usa la pregunta intencionada a lo largo del sostenimiento del medio didáctico, concibiendo al estudiante como un indagador que participa de manera consciente en su rol de aprendizaje, utilizando como dispositivo el discurso dialógico y la retroalimentación. Como el instrumento de recolección de información dependía de la unidad didáctica, ya que para Cole es entendida como un proceso completo de enseñanza-aprendizaje que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, pero sin una duración fija. Y para San Martín es a través de ella que se concretan las ideas, intenciones educativas del docente. Esa unidad didáctica la planeamos teniendo en cuenta la metodología de la indagación y las situaciones didácticas de Brousseau, quien nos plantea un modelo donde el estudiante, se enfrenta a una situación problema para construir su conocimiento o el saber matemático, a través de la situación de acción, de formulación o comunicación, de validación y de institucionalización. Es importante que se tenga en cuenta que las 3 primeras son situaciones adidácticas, porque el docente entra a formar parte únicamente en la cuarta, la de institucionalización. Al momento que se diseñó esa unidad didáctica, ya se tuvo en cuenta la metodología de la indagación y las situaciones didácticas de Brousseau. Ya, profe, listo. Ya, listo, profe. Ya. Sí, profe. Venga, es que no... Don Luis, ¿ibas a decir algo? No, sí, pues yo quisiera como terminar ahí, pues como diciendo que en general
la problematización pues está relacionada con que es preciso analizar pues la práctica del docente en atención a que pues es uno de los elementos básicos pues así para la enseñanza de un objeto matemático. Y en segundo lugar pues también es decir que permítame aquí, yo le digo aquí que más, bueno, que la problemática también tiene que ver con los bajos resultados en las pruebas, tanto nacionales como internacionales, en el sentido de que Colombia está deficiente en resultados con respecto a América Latina y el Caribe, y con respecto a los países del primer mundo. Y pues que la práctica de los docentes que enseñan matemática tienen muchos elementos de improvisación y bajo nivel de, digamos, de preparación de los docentes para fortalecer la exposición del profe. Correcto, mi profe. Entonces, iniciamos con el capítulo de la metodología, don Luis. Bueno, listo. Entonces, bueno, por favor. Eso. Sí. Permítame, yo abro acá para compartir. Bueno, Eduardo Mena Garcés está presentando. Entonces, le doy acá toda la pantalla, mostrar toda la pantalla, compartir ahora. Listo. Eso, ya llegó. Creo que aquí no me abre para compartir, pues no me da, no. Está la pestañita, pero no abre. Don Eduardo, ya compartí esa. Ya, eso, don Eduardo. Tiene que salir, ¿es cierto? Don Eduardo, ¿es la misma que estábamos viendo? Sí, no. Sí, señor. Sí, esta que estamos viendo. Bueno. Bueno, entonces seguimos en esa misma manera. Sí, claro. Bueno, listo. Sigue manejando don Eduardo, listo. Ajá, listo. Bueno, entonces, permítame, porque yo tengo aquí mi punto de apoyo, entonces, espérate, yo minimizo aquí listo. Bueno, ya le digo cuando arranco. Bueno, listo. Permítame acá. Listo, entonces el tipo de investigación. La investigación es de tipo cualitativo, de corte descriptivo e interpretativo. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, 2006, se trata de comprender fenómenos explorándolos desde la perspectiva del participante en su ambiente natural y en relación con su contexto. Entonces, la idea es hacerlo mediante la implementación de una unidad didáctica para la enseñanza de la representación de los números fraccionarios en grado tercero, llamada el 10 y las galletas. El diseño de la investigación. El enfoque de la investigación se hace desde la teoría fundamentada, asumida por esta investigación como un proceso para proporcionar información de un fenómeno o problema observado, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, 2016. 2006, perdón. Significa que la teoría surge de los datos obtenidos en la investigación. Entonces, ¿cuál es el proceso? Que inicialmente se hace una fase de observación de unas clases de los investigadores a través de videograbaciones, las cuales se transcriben y se observan línea por línea para llevar a cabo lo que se llama la codificación abierta, que lo que busca es identificar unidades de sentido que sean recurrentes. Y después de eso, entonces se generan unas categorías emergentes. Y a esas categorías emergentes se le hace un tratamiento que es conocido como codificación axial, que consiste pues en hacer un estudio de esas categorías emergentes y profundizar un poco más en el análisis de estos datos. Luego se diseña y se planea una unidad didáctica utilizando para ello la metodología de la indagación y las situaciones didácticas de Brousseau. La metodología y la indagación, concretamente la indagación práctica de Bustos 2011 y las situaciones didácticas de Brousseau. Bueno, entonces el siguiente paso es una prueba piloto en el cual se busca pues darle alguna validación pues a
a la herramienta que se construyó de la unidad didáctica para hacerle ajustes y volverla ya como material para poderla llevar al aula. El siguiente momento es la implementación de la unidad didáctica. Se hacen 3 sesiones de clase que fueron grabadas, transcritas y procesadas en un procesador mediante un software Atlas Kit. El siguiente momento es analizar esa información y aplicarle un proceso que ya se llama la codificación selectiva. Resulta que esto parte de unos instrumentos que se crearon en los cuales se concretan, pues, en un instrumento se concretan las categorías y subcategorías que caracterizan la práctica docente de González White 2012 y las fases y subfases de la integración práctica de Bustos 2011. Bueno, anterior a eso, pues la idea es que se construyó un diccionario de manera que ese diccionario nos permitiera tener elementos conceptuales previos que permitieran hacer el manejo de la información que se lleva a cabo en la codificación selectiva. Las técnicas e instrumentos de la investigación. Está la observación, que se utiliza como una técnica de recolección de información, aplicando pues la implementación de la unidad didáctica del 10 y las galletas. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Es tratar de identificar los fenómenos y la realidad de la situación relacionada con la práctica de los docentes. Perdón, seguimos con el estudio de caso por observación. Se trata de que es un proceso en el cual, en la cual no existe una hipótesis, sino que los datos recolectados permiten estructurar una teoría de acuerdo con los resultados obtenidos. Ya entramos a lo que tiene que ver con los instrumentos para la recolección de información. Se habla de un instrumento que construyó el grupo CEDIMA, que es el semillero de investigación en didáctica de la matemática de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la cual hace una síntesis que contempla las categorías y subcategorías que determinan o que caracterizan la práctica docente de acuerdo con González White 2012. González White et al 2012, que son secuencia didáctica, competencia científica e interactividad. Que se le hizo un proceso pues, de construcción y de validación con expertos y con los diferentes actores pues, de la carrera del macroproyecto enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El otro punto ya es el instrumento que tiene que ver con la matriz de análisis de la práctica docente según la metodología de la indagación, que recoge las fases y subfases de la indagación práctica, de acuerdo con con Bustos 2011, perdón, que tienen que ver con hecho desencadenante, exploración, integración y resolución. Y bueno, ya por último están las fases de la investigación, que se cuenta con 8 fases, que una es la problematización de la enseñanza de la matemática en el contexto nacional e internacional. Una segunda fase, la caracterización de la práctica docente de los investigadores, antes de la formación posgradual, que tiene que ver con la visión retrospectiva. La tercera fase, la apropiación del saber matemático y su didáctica, de la metodología de la indagación y las situaciones didácticas de Rousseau. La cuarta fase, diseño, planeación y construcción de la unidad didáctica. La quinta fase, que tiene que ver con el pilotaje y la validación e implementación de la unidad didáctica. El sexto paso, que tiene que ver con la discusión y el análisis de los datos, luego la interpretación de la práctica docente a partir de la metodología de la indagación, como séptima fase, y la última fase, las conclusiones y recomendaciones. Hasta ahí. Bueno, mi ¿Digo algo, profe? Listo. Sí, don Edward, por favor. Mire, algo que yo conversé con el compañero Luis ya precisamente la semana pasada que estuvimos en esta
en este capítulo, y yo se lo hice ver a él, que es que él se demora mucho tiempo ya explicando cosas que no hay necesidad. ¿Por qué? Porque sucede que el jurado se supone que ya tiene allá ya nuestra tesis, ya nosotros apenas vamos a decir cositas, lo más importante, no hay necesidad que nos metamos como tan a fondo, porque ahí se nos va la media horita que nos dan. Y así es que la sugerencia mía es, vuelvo y se la digo, ya que sea como más superficial. Sí, lo más importante ya únicamente, sí, y que no dé tanta explicación de algo que los jurados ya leyeron y que ya tienen allá. Bueno, gracias, Eduardo, por el comentario y bienvenido a todas las críticas que contribuyan pues a mejorar la presentación. A ver, mis profes, lo primero es tratar de reconocer la intención de este tipo de actividades y es precisamente buscar la tranquilidad, la relajación que podamos tener desde el punto de vista de control de las emociones. Como les voy a hablar unos 5 minuticos para cerrar, 10 minuticos para cerrar, por favor, en la pantalla ustedes ven el micrófono a la izquierda. Lo cierran, por favor, mientras que yo voy hablando para que no haya retorno. Es porque yo voy a hablar. Ya cuando termine, ya... ¿Dejo ya de compartir, profe? ¿Señor? ¿Dejo de compartir pantalla? Ya Ah, no sí, comparto tranquilo. pantalla. Eso no, tranquilo. Yo solamente con que me cierres el micrófono tuyo. Es lo que necesito, que me cierres el micrófono. Es decir, donde está el colgar la llamada a la izquierda de un micrófono. Si tú le haces clic, significa que lo desactivas. Es decir, que yo no escucho nada del entorno tuyo. Eso permite agilizar. Bueno, sí, Hay una profe. música. Este es un video que les mandé a los muchachos ahora, lo activé. Profes, ahí, eso, y eso. Y si gustan, cierren la cámara también, ¿de acuerdo? Porque eso nos ayuda con velocidad. Entonces, de tal manera que el único que tiene abierto el micrófono soy yo, que es el que va a hablar. De tal manera que nos acostumbremos a manejar de esa manera para que sea más fluida la comunicación. Bueno, mis profes, uno de los elementos importantes tanto para don Edward como para don Luis es qué se busca en una defensa. En una defensa, con el debido respeto, es darse uno cuenta como jurado si el que hizo la tesis aprendió lo que tenía que aprender haciendo la tesis. Luego, un concepto clave aquí es empoderamiento. Entonces, a ver, no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice lo que se dice. Aun cuando suene redundante, no estoy haciendo. ¿Por qué, profes? Porque cuando nosotros empezamos esos son cosas que nos restan puntos. Porque necesitamos es que la otra persona que nos escucha encuentre en nosotros mayor seguridad, mayor empoderamiento, mayor conocimiento. Es grato ver a don Edward como lo hizo. Todavía nos falta cositas por mejorar. Particularmente, trata de concentrarte en mirar al público, ¿sí? Se notaba que tú eras mirando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, como quien dice, buscando la palabra que sigue, la palabra que sigue. Entonces, esas son cositas que es importante que aprendamos a manejar. El público está al frente mío. Ellos deben de darse cuenta que yo los miro con toda la seguridad del caso. Alguna vez yo le decía una recomendación a algunos de los compañeros que estaban defendiendo y que los nervios se le notaban, y de profe, es que mire hacia el fondo, y la gente va a creer que usted los está mirando. Entonces, cuando uno mira al fondo, da un sentido de que tengo control del auditorio. Y eso es muy, muy importante. Por eso, una defensa es ya la recta final de lo que viene a ser el conocer qué fue lo que pasó con el trabajo y qué transformación o cambios hubo en el maestrante que en ese momento está defendiendo. Por eso les, digamos, acuño la intervención de don Edward desde el punto de vista de que manejemos qué es lo que hay que decir. Y ahí les voy a pedir un favor. Yo les voy a mandar, ahora cuando vuelva a la casa, o mañana por la mañana mejor, les voy a mandar el enlace de una de las presentaciones, pero quiero que veamos la misma los tres, para que hablemos y critiquemos esa, ¿sí? Y después hablamos
sobre qué aspectos podemos mejorar dentro de lo que nosotros hicimos. Obvio, mis profes, que no hay fórmulas, no hay recetas, pero en la medida que practiquemos, vamos adquiriendo mayor confianza, mayor seguridad. Como nosotros no sabemos cuál de los dos va a empezar, hoy le tocó a don Edward presentar el capítulo 1 y 2. Puede que en la próxima sea don Luis. Don Luis arranque con el capítulo 1. Don Edward siga capítulo 2. Don Luis, capítulo 3. O no, don Luis, descanse hoy. Don Edward, sustente capítulo 1, 2 y 3. O no, Luis, sustente 1, 2 y 3. Cualquier variable de esas puede suceder. Hoy le tocó a don Edward empezar. Y resulta que cuando empezó, recuerde, usted en este momento está presentando una tesis. Luego los contextos son fundamentales antes de empezar a hablar. Entonces don Edward de una entró al tema, ¿sí? De una, sin reconocer, bueno, a continuación le vamos a hacer la presentación de un trabajo titulado así, elaborado por mi compañero Luis Rojas y quien le habla, Dormen, ¿sí? El cual va a tener el siguiente orden de presentación, bueno, alguna cosa. Y luego ahí sí empieza. Bueno, uno de los capítulos es el que tiene que ver con el planteamiento del problema. Al respecto se puede mencionar que, y empiece, pero mira cómo lo que yo hice antes de empezar el tema. Entonces, a la gente hay que darle contexto, hay que dar como una generalidad de lo que estamos haciendo. Y lo que nosotros estamos presentando es el escrito, el escrito. Entonces, hay una parte donde también están los agradecimientos. Algunos lo dejan para el final, particularmente la autora Vivian siempre los pone al final. Eso no hay norma que diga se hace al principio o al final. A mí me parece que presentarlo al principio le da al maestrante confianza, seguridad, tranquilidad, ¿sí? Y a la audiencia, particularmente jurados, ¿sí? Asesores, les da como un reconocimiento y no al final cuando uno ya está terminando, que casi que el tiempo ni le alcanza. Entonces, y eso hace parte como del antes de presentar el problema. Entonces, eso nos va ayudando como a, a tener, digamos, como más control de lo que estamos haciendo. Bueno, mirar hacia el público, ya lo dijimos. Los agradecimientos, ya hablamos. Dentro del punto de vista de lo que es la metodología, no sé si la metodología se vea mejor, no lo han hecho ninguno. Creo yo que podría hacerlo y nos ayudaría mucho. Es decir, más que recitar lo que está en teoría, es que la gente comprenda que la metodología que se aplicó es la que contribuyó a que la información que se va a presentar es la que es. Por eso creo yo que podríamos mejorar la diapositiva, o mejor, agregar una diapositiva, si no es que son 2 o 3, ¿sí? Porque el problema no es la cantidad de diapositivas, el problema es la calidad del discurso y el convencimiento del otro de lo que estoy diciendo. Entonces, si lográramos mostrar, por ejemplo, un pantallazo de lo que aconteció durante Atlas TIC, ¿sí? Es decir, presentar, no sé, en algún momento donde aparezcan segmentado algo, resaltado algo, o en particular un pedacito en donde aparezca traslapado, digamos, una codificación hecha con el instrumento y una codificación hecha, ¿sí? Ese mismo tramo con la matriz de análisis, que desde ahí se derivó un porcentaje que es el que ahorita les vamos a presentar en los hallazgos. Entonces, antes de presentar esa tabla, que son los del capítulo 4, es como mostrarle metodológicamente qué fue lo que hicimos, pero aclarando, precisando lo que se hizo. Me parece que cuando hablamos de las fases de la investigación, me parece que esa parte es tan enriquecedora que amerita una diapositiva sola, las fases. Es decir, una donde se generaliza así como lo están haciendo y hacer otra diapositiva en la que nos quedemos hablando de las fases. Porque es que en las fases es donde aparece la ruta metodológica de la investigación. Y me parece que eso contribuye a mayor claridad. Bueno, don Luis, tú no tienes, porque esa parte digamos, no tuvo que tocarla, no lo mencionó don Edward, pero tú sí, y fue que tú hiciste referencia al nombre del macroproyecto y le cambiaste el nombre al macroproyecto.
¿sí? Entonces estamos hablando de la metodología de la indagación en la enseñanza y aprendizaje, ¿sí? De las matemáticas o de la matemática, que fue una discusión que tuvimos. Ese es el macroproyecto y ustedes le están contribuyendo a él. Profes, yo quisiera dejar ahí como mi intervención, dejando abierto que por favor ya practiquen nuevamente, por favor, solo capítulo 1, 2 y 3. Yo hoy no me centré tanto en contenido. Ya en la próxima ya me voy a centrar en contenido. Hoy estuvo como más de la forma, de la secuencia que tenemos. Repito, yo les voy a mandar el enlace de una de las presentaciones para que primero le hagamos crítica a esa, ¿sí? Y ese mismo día que nos volvamos a reunir, ¿sí? Entonces, hacemos la crítica del video y luego ustedes hacen la defensa. ¿En qué orden? Yo les diré. Don Luis, arranque, capítulo 1. Ejemplo, ¿cierto? O le diré, don Edward, arranque, capítulo 1. El hecho es que cualquier persona de ustedes dos deberá estar en condiciones de presentar 1, 2, 3 o cualquiera de los capítulos. Bueno, para cerrar, don Edward, ¿alguna pregunta? Activa el micrófono, Mena. Eso, abre el micrófono, por favor, para que ya yo pueda escuchar. No, lo que yo le digo es a Luis que nos pongamos en estos días como a pulir más estas presentaciones, ¿sí? Que tanto él como yo quedemos satisfechos con lo que vamos a presentar a usted. ¿Sí? Correcto. De acuerdo. Y lo otro es ir pensando en el diseño, es decir, también en el discurso y el diseño. Vamos viendo diapositivas, otras presentaciones y cojamos las ideas buenas para decir, bueno, ese contraste de color, mire, la carga de tal cosa. Bueno, listo, don Luis, ¿algún comentario? Si usted, creo que usted nos envía este audio de esta grabación que se acaba de hacer, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Listo, sí, es bueno que... Para que ustedes lo vuelvan a retroalimentar y ustedes mismos a escucharse. ¿Listo? Muchas gracias, sí, señor. Profe, los dejo y un abrazo para todos y quedamos en contacto. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos conectamos por Skype, ¿ya? ¿Ok? De una, sí. Listo, bueno, chao. Colguemos esto, pues.